Se habla muchísimo de situaciones que podrían crear ciertas complicaciones económicas si no nos preparamos bien como país, ¿sí? Sí, bueno, las proyecciones que se manejan para este año a nivel de la economía global son bastante desalentadoras, ¿verdad? O sea, ya el año pasado fue difícil, este año 2023 parece que luce aún más difícil en términos de las proyecciones de crecimiento, desaceleración de la economía mundial, si es que no recesión. Por ejemplo, la eurozona se está proyectando que crezca, es una manera de decir, a 0%, que no es crecer, ¿verdad? Con algunos países como Inglaterra, probablemente recesión. Estados Unidos estaría creciendo entre 1 y 1,5, lo cual nos pega a nosotros con una menor tasa de crecimiento. Las proyecciones para nosotros son 2,4 en este momento, según el último informe del Fondo Monetario, aunque mejora un poco con respecto al 1,7 que se manejaba previamente, pero va a ser un año difícil, un año de bajo crecimiento. La economía mundial se desacelera de un 3,4 a un 2,9 para este año, pero para nosotros el principal referente, desde luego, es Estados Unidos. Entonces es difícil, y estos son los datos de crecimiento. Ahora, los datos de inflación también nos indica que se está avanzando, pero no se ha logrado contener del todo la inflación que se desató el 2021, la segunda mitad y a lo largo del año pasado. Pero el año pasado hubo un esfuerzo muy fuerte de subsidios sobre todo a los combustibles para aliviar las presiones inflacionarias. El Salvador terminó con la segunda inflación más baja en la región, pero no mucho más baja que el resto de países, excepto Panamá. Panamá terminó con una inflación del 2%. Nosotros terminamos con 7,3%. Los otros países terminaron entre 8 y 10, digamos, Guatemala, Honduras, Nicaragua ya más alto. Entonces, en el país, más o menos la cuarta parte de los hogares tienen un vehículo. Quiere decir que si vos subsidias el combustible, directamente estás beneficiando a la cuarta parte de los hogares que son de mayor ingreso, ¿verdad? Porque no son precisamente los más pobres los que tienen vehículo. Entonces eso, a la gente le gusta que el gobierno le subsidie el combustible, pero en términos del impacto social no es una medida de mucho impacto. Y este año, aunque la inflación va a bajar, todavía va a seguir siendo más alta que en periodos anteriores. Entonces ahí parece que ahí hay un problema social, que cuando tengamos los datos quizá va a haber mayor visibilidad, pero yo creo que el gobierno debería estar enfocando las baterías a ese problema como un problema prioritario, ¿verdad? Sobre todo en un año preelectoral. No puedes dejar que la canasta se te dispare y que la gente empiece a pasar hambre, porque un pueblo con hambre ya las lealtades políticas ahí ya no valen. Nuestro consumo de alimentos, verduras, hortalizas, frutas viene sobre todo de Guatemala y Honduras. Entonces allá está más caro, obviamente nos va a venir más caro. Luego aquí se producen desde luego granos básicos, pero por ejemplo el impacto de los fertilizantes, sobre todo por el tema Ucrania, los fertilizantes se han disparado terriblemente. Entonces, aunque vos produzcas maíz, frijol, lo que sea acá, los fertilizantes están más caros, el transporte está más caro. Entonces, aunque se produzca acá, que no se produce mucho, excepto grano básico, que es sobre todo para autoconsumo, todo está más caro. El Estado no puede hacer inversión social, no puedes entrar, ¿verdad? Porque los muchachos no dejan entrar al Estado a que haga inversión social. Entonces, esos muchachos ya están en las cárceles. La mayor parte, o sea, hay gente inocente, desde luego, pero ahí también ves la visión ideológica. Ahora que ya tenemos un clima diferente, a partir de un régimen de excepción que ha logrado bajar los índices de criminalidad, pues manos a la obra. Para después de recuperar el territorio, vamos a empezar a trabajar para poder sacar adelante la economía y enfrentar esos nubarrones que estamos viendo allá afuera, ¿no? Y ya ves una cantidad de emprendimientos. Es increíble cómo la economía, así a nivel microempresarial, los tejidos productivos locales empiezan a revitalizarse con
con el hecho de que las pandillas están básicamente desarticuladas. Pero además dicen, pues son inocentes, pero casualmente cuando tenés a esos inocentes ahí, los homicidios ya bajan, ¿verdad? Y las extorsiones bajan. O sea, ¿qué pasó, verdad? Sí. ¿Y este clima político electoral puede llegar en su momento a tener incidencia, como siempre en ocasiones anteriores lo hemos analizado, Carlos? Las elecciones en cualquier país son un momento en que el gasto tiende a aumentar, ¿verdad? Todo gobierno en el poder trata de tirar la casa por la ventana en periodo preelectoral. Yo creo que este no sería la excepción, ¿verdad? El gobierno va a tratar de impulsar políticas, medidas que le ayuden a reforzar su proyecto electoral, más allá del beneficio enorme e inmediato, visible de la seguridad, ¿verdad? De la mejoría del clima de seguridad. Pero tiene que atender, por eso la encuesta de Gavidia y una anterior de la UCA son importantes, porque la gente dice, lo de la seguridad ya básicamente está no resuelto, pero los malosos ya están encerrados, ya no están matando, ya no están extorsionando. Ahora entremos en lo económico. Yo creo que ese va a ser el gran reto del Salvador, del gobierno en particular y del presidente en su segundo periodo. Bueno, yo creo que el clima de inversión definitivamente se ve beneficiado por el tema de la seguridad. No es el único factor, pero es un factor importante. En su informe último, el Fondo Monetario señalaba otro aspecto positivo, que es el esfuerzo en reducir la tramitología de los negocios. O sea, El Salvador, histórico, a pesar de los gobiernos de arena, sector privado increíblemente tenía una tramitología complicada, costosa, tardada para montar negocios. Entonces, esa tramitología en otros países es de cuestión de minutos para ciertos negocios, ¿verdad? Y aquí se puede tardar semanas o meses. Entonces, eso ayuda mucho también a agilizar, obviamente los trámites de los negocios, y ayuda mucho al clima de inversión. El tema que representa como una de las más grandes apuestas que está haciendo el gobierno, y es el tema turismo, ¿no? Sí. Y creo que esa es una de las grandes paladines que en el mundo ha demostrado ser una buena apuesta en política económica, ¿no? Sí. El Salvador, desde luego, tiene una ventaja competitiva y comparativa en el tema del turismo, porque tenemos una diáspora de 3,5 millones salvadoreños en Estados Unidos, que generan un ingreso personal que es como el doble de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, tienen capacidad de comprar, tienen capacidad de invertir. Y entonces, ahora con el clima de seguridad diferente, vienen más, pueden invertir más. Entonces yo creo que la apuesta por las playas, ¿verdad? El Salvador, vienen surfistas de Australia, surfistas de Brasil a las playas del Salvador. Todo ese potencial hay que aprovecharlo. Y el tema de la estabilidad y la seguridad jurídica y política es indispensable también cuando hablamos para un empresario grande que viene a hacer, desde luego, a colocar dinero, ¿no? Y a generar empleo. Sí, para los empresarios grandes la estabilidad jurídica es el número uno. El número uno. El factor número uno. Que no le cambien las reglas del juego. Porque si hay seguridad, digamos, ciudadana, si hay mano de obra barata, o sea, puede ser que todo esté bien, pero si no hay seguridad jurídica, no llegan a un país. La gran diferencia que veo entre este gobierno y los anteriores es un presidente que realmente está al timón de la nave. O sea, frente a los presidentes anteriores que no sabes dónde andaban o con quién andaban, que nunca asomaban la cabeza, aquí tenés a un presidente que si a las 2 o 3 de la mañana es necesario, aunque sea un tuit o mostrar, bueno, aquí estoy. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que al mando de la nave, en el timón de la nave, hay alguien que siempre esté pendiente de qué curso se lleva. Eso hace una gran diferencia, ¿verdad?, en un gobierno. Esos mandos abajo del presidente también hacer evaluaciones pertinentes de funcionarios que sí verdaderamente rinden bajo esa misma lógica de ser efectivos, como tú lo dices, el presidente que de madrugada, o es el hombre que está al frente del país. Si yo individualizara, yo te diría que en el gabinete, por ejemplo, me parece que el trabajo del ministro de Hacienda es un trabajo especialmente bien hecho en medio de todas las dificultades y de todos los retos. Creo que el ministro de Salud, en la parte de la gestión de la pandemia, la gestión operativa, yo creo que también ha hecho un buen trabajo.
El ministro de Obras Públicas, el gabinete y el nuevo viceministro, me parece que es otra dupleta de mucha capacidad. Y bueno, habría que ver luego. Seguridad pública, indudablemente. Seguridad pública, sin duda, se ha notado un hit con el tema de... Defensa, sí, con lo del régimen de excepción. Sí, seguridad y defensa, digamos, el desmantelamiento de las pandillas. Este es un hit, este es un legado para el país que yo pensé que nadie lo iba a lograr. Sí, en su momento pensé que el FMLN lo iba a lograr, pero dije, no lo logró, y yo dije, nadie lo va a lograr. O sea, escuché ciertas propuestas de la oposición, de partidos opositores al gobierno, es decir, no oficialistas, hablar precisamente o proponer, en este caso, medidas para controlar a la inflación, por ejemplo, eliminar ciertos impuestos nuevamente al tema del combustible, eliminar el IVA a ciertos productos de la canasta básica y otros aspectos ahí que han sido obviamente colocados en discusión, ¿no? Sí, ahí el problema que... ¿Esto es correcto? Digo correcto desde el punto de vista de acciones Ahí el problema es que tenemos una situación fiscal apretada y tenés necesidades de gasto fuertes. Entonces cualquier cosa que movas por el lado de los ingresos, cualquier reducción de impuesto, te pega por el otro lado. Entonces te aumenta el déficit, te reduce la capacidad del gobierno de enfrentar necesidades sociales. Claro, uno puede decir, bueno, corte por acá y reestructure el gasto por acá. O sea, se puede hacer, pero no es fácil. No es fácil porque cuando uno está muy limitado, cuando tu presupuesto está muy limitado, cualquier cosa que cortes te va a afectar por otro lado. Este tema famoso que salió a luz pública de que la dolarización es una camisa de fuerza que no deja crecer la economía, ¿sigue siendo sostenible o sigue siendo controversial? Mira, yo creo que tiene bastante de cierto. La dolarización es como cualquier régimen monetario, algo que tiene sus beneficios y sus costos. Entonces, un beneficio de la dolarización sin duda es mayor estabilidad de precios, pero uno de los costos es el tema del crecimiento. Digamos, las economías dolarizadas tienden a crecer menos, a no ser que haya un factor que compense eso, como en el caso de Panamá, digamos, todo el esfuerzo de inversión pública y privada, que ha hecho que la economía panameña, a pesar de estar dolarizada, como El Salvador, esté registrando desde hace una década o un poco más las tasas de crecimiento más altas en la región junto con Dominicana. Entonces nosotros deberíamos entrar en una dinámica así, que a pesar de estar dolarizados, le metemos a la inversión pública, teníamos que mejorar la situación fiscal, por supuesto, y logramos atraer los volúmenes de inversión privada que Panamá ha sido capaz de atraer. Nos acompaña Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Buenos días, Ernesto. También un saludo a todos los amigos televidentes. Efectivamente, pues el gobierno del presidente Nayib Bukele siempre ha actuado de manera oportuna ante diferentes situaciones que se generan pues en el mundo y que pueden tener un impacto pues a nivel de nuestro país. Y es así como el día de ayer se hizo público el lanzamiento de un plan preventivo, esto es muy importante señalar, en el cual estamos tomando medidas preventivas de cara a poder evitar los riesgos relacionados a justamente pues una situación que ya se está presentando en algunos países de la región, que tiene que ver con la gripe aviar. Esta es una enfermedad pues mortal en el tema vinculado pues a tanto las aves de paso, las aves silvestres, mejor dicho, y también las aves de corral. En función de esto se ha activado pues todo un mecanismo que tiene que ver con la vigilancia directa, pues en este caso el Ministerio de Medio Ambiente tiene ya identificadas ciertas zonas donde se tiene pues ya la información de cómo estas aves año con año pues están teniendo su estadía acá en nuestro país. Reitero, son aves silvestres de paso que a nivel pues internacional se ha comprobado que tienen pues esta enfermedad, y es por ello de que nosotros el día de ayer anunciamos que vamos a redoblar los esfuerzos de verificación, tanto en la verificación de precios de las diferentes piezas de pollo, como también de los huevos, que pues, particularmente en las últimas semanas se ha notado un comportamiento al alza, y en función de esto también hemos activado una serie de procesos. Tenemos que cuidarnos entonces de las aves migratorias
migratorias, que son las que pueden llevar el vector, ¿no? Correcto, ellos, estas aves pues tienen ciertas zonas. El ministro de Agricultura, ¿no? Así es, estas aves tienen diferentes puntos en los cuales ya zonas, que son zonas de paso, en el cual pues el Ministerio de Medio Ambiente, a través de todo su mecanismo de vigilancia en la parte forestal, por ejemplo, le están prestando atención, y de igual manera pues aquellas aves domésticas o de corral, tanto lo que son gallinas, pavos, patos, aquellas personas que tienen pues en sus patios, también tener ese cuidado. Así que de momento es importante señalar que no tenemos ningún caso, ¿verdad?, acá en El Salvador. Sí. En función de eso pues hemos activado estos mecanismos estrictamente preventivos y esperamos precisamente que se eviten este tipo de riesgos. Y sería bueno, como dicen acá nuestros televidentes que nos están escribiendo, sería bueno que nos diga cuáles son las acciones pertinentes que se van a hacer, porque en Estados Unidos, que es nuestro principal referente de mercado, el precio ha incrementado hasta en un 70%, de eso lo sabemos. Pero, ¿qué está pasando acá en nuestro... Bueno, es importante en primer lugar mencionar que en nuestro país tenemos una industria avícola que está compuesta alrededor con 600 granjas, ¿verdad? Me refiero pues a las que se dedican en términos estrictamente comerciales, de los cuales cerca de 400 tienen que ver justamente con esta importante actividad que tiene que ver con la provisión de huevos en nuestro país. Otras cerca de 200 granjas están relacionadas a granjas de engorde, ¿verdad?, para la producción estrictamente de carne de pollo y otro tipo de aves. Y en función de esto, una vez identificadas los diferentes agentes dedicados a la producción, se han activado una serie de procedimientos, entre los cuales está el poder requerir información a aquellas comercios o productoras de huevos, de cara de poder determinar si existe alguna justificación de los incrementos de precios que se han presentado. Pues reiterar el esfuerzo de nuestra institución de cara a evitar los abusos. Es así como hemos ya, a partir de este plan activado, con mayor precisión algunos puntos de verificación, en el cual pues queremos redoblar tanto nuestros esfuerzos de inspección como también de requerimientos de información para evitar el elemento especulativo. Como tú bien lo mencionabas, ya a nivel mundial se comienza a ver cómo hay ciertas zonas que fueron afectadas precisamente por esta crisis aviar. En función de eso pues se han incrementado los precios a niveles nunca antes vistos, y en nuestro país, en vista de que existe una situación de producción normal, no debería existir pues estos traslados de fuertes incrementos que ya en otras latitudes del mundo se han presentado. Quiero señalar que el mundo no está viviendo un problema de limitantes que puedan existir directamente a la producción de bienes y servicios, sino más bien al incremento de los costos para producir los bienes y servicios, y es ahí donde el mundo pues se ha visto tensado. El año pasado cerramos con una inflación mundial superior al 8%. Diferentes economías como Estados Unidos presentó las tasas de inflación más altas en los últimos 40 años. Nuestra región igualmente se ha visto tensado. Acá en la región centroamericana tenemos países que tenían décadas de no tener inflaciones de 2 dígitos, es decir, superior al 10%, y fueron presentadas el año pasado. Nuestro país pues cerró una inflación de alrededor del 7% que se logró sostener precisamente por las medidas de alivio económico, pero no obstante pues hay que decir que este es un fenómeno mundial en el cual el incremento de los costos de producción es importante señalar. En este caso pues estamos evitando que existan abusos en contra de la población, como el incremento injustificado de precio, en el cual pues si nosotros no estuviéramos realizando esta importante labor, algunos comerciantes estuvieran ahorita con unos niveles de ganancia totalmente excesivos y aprovechándose de la necesidad de la población. Qué decir de la especulación, en el cual algunos comerciantes podrían estar generando condiciones de desabastecimiento para el incremento de los precios. Es interesante ver el comportamiento que ha tenido el nivel de inflación en el último año, entre enero 2022 y enero 2023. Ahí hemos señalado en azul
¿verdad?, cómo nuestro país de enero de 2022 de tener una inflación de 6,48, podemos ver cómo a partir del mes de marzo se comienza a estabilizar y prácticamente estamos hablando que nuestro país, a partir de las medidas de alivio económico que fueron anunciadas y se han implementado desde marzo del año pasado, se ha logrado establecer a un nivel alrededor del 7%, que en este momento tenemos alrededor de 75 comercios que están siendo investigados con requerimientos de información por incrementos injustificados de precio. Me refiero a productos tanto como del frijol, del maíz, también pues de lácteos, que son parte del espectro de vigilancia que la Defensoría del Consumidor viene realizando, y que, como hemos mencionado pues en esta entrevista, también pues hoy el tema de la industria avícola también estará pues muy pendiente de la Defensoría del Consumidor, redoblando sus esfuerzos y sobre todo evitando que existan abusos en contra de nuestra población.